Muy buenos días, compañeros. Espero que se encuentren bien. Iniciamos la actividad encomendando todo a Dios a través de un poema de la Madre Teresa de Calcuta. Una profe de la sede 1 un día me dio este poema en una hojita de papel escrito a mano y le doy muchas gracias porque ha sido muy útil en momentos de tribulación. Se llama De todas maneras, no está completo, están unas frases. Y dice así: el bien que hagas hoy será olvidado mañana, haz el bien de todas maneras. La honestidad y la franqueza te hacen vulnerable, sé honesto y franco de todas maneras. Lo que te tomó años en construir puede ser destruido en un momento, construye de todas maneras. Las personas realmente necesitan ayuda, pero pueden atacarte si lo haces, ayúdalas de todas maneras. Dale al mundo lo mejor de ti mismo y en respuesta probablemente saldrás herido. Dale al mundo lo mejor de ti mismo de todas maneras. Verás en el análisis final es entre tú y Dios, nunca fue entre tú y ellos de todas maneras. Madre Teresa de Calcuta. Soy consciente de todo el trabajo que hacen directivos y docentes de la institución educativa departamental de Salamina. Quiero darles la bienvenida y felicitarlos por todos los procesos que llevan a cabo para que la comunidad de Salamina Magdalena, ningún niño se quede por fuera de este proceso educativo. La STS de lenguaje del ciclo 3, denominada En mi casa yo cuento, propuesta para articular la oralidad en los procesos de producción textual. Recordemos los acuerdos que tenemos en cuenta siempre, atentos al micrófono, tomemos notas, que la tecnología sea parte de la actividad, aprovechemos el tiempo, una participación activa, pedir la palabra, si dos o tres están hablando al mismo tiempo, escribimos en el chat para evitar que los micrófonos interfieran mucho. Como siempre, en las sesiones de trabajo situado manejamos 5 momentos. El primer momento, exploración, donde se presentarán los objetivos y un cuestionario de entrada para indagar los saberes previos. Segundo momento, de estructuración, donde se darán algunas concepciones o conceptos de la oralidad, teniendo en cuenta algunos autores como Uribe Incapié 2019, Sayas 2012, Emilia Ferreiro 2002, Baena y Cabrera 2019. La entrevista como estrategia para el trabajo de la oralidad y la escritura, criterios didácticos de la propuesta, recursos digitales e impresos para el desarrollo de la propuesta, presentación de la propuesta, en mi casa yo cuento. Tercer momento, práctica, en mi casa yo cuento. Cuarto momento, transferencia o actividad de consolidación, mapa de procesos, elaboración de propuestas y el quinto momento, valoración y cierre. Iniciamos con el primer momento, el momento de exploración, en el cual se presentarán los objetivos y se indagarán los saberes previos a través de un cuestionario de entrada. Objetivo general, proponer una estrategia desde el área del lenguaje que integre la oralidad en los procesos de producción escrita a partir de situaciones auténticas de comunicación que circulen en el hogar. Tenemos dos desempeños. El primer desempeño, los docentes y tutores considerarán los criterios pedagógicos para la planeación de actividades en las cuales se integren situaciones auténticas de comunicación en donde la oralidad se articula con los procesos de producción escrita. El segundo desempeño, los docentes y tutores reconocerán las posibilidades de las situaciones de comunicación que circulan en el hogar como insumo para el desarrollo de secuencias didácticas en lenguaje. Vemos que esta STS complementa lo que se trabajó durante el ciclo 2, tanto en la STS de lenguaje, todo esto de los proyectos de la escritura de la cocina y los textos auténticos que circulan en las casas, añadiéndole la parte de la oralidad y también teniendo en cuenta lo que se trabajó en los portafolios del estudiante en el aprendizaje remoto. Iniciamos el cuestionario de entrada, una actividad para indagar los saberes previos a través de un dilema de escritura. Aquí tenemos una niña que se llama Daniela, del grado cuarto. Dice: Daniela es estudiante de cuarto grado y enfrenta uno de los dilemas más grandes en su corta vida. Ella quiere realizar un escrito sobre los frutos que se producen en su comunidad y encontrar los que sean comestibles o que tengan utilidad para su familia. Sin embargo, no sabe por dónde empezar ni dónde obtener la información para hacerlo. Entonces necesita un consejo antes de iniciar la escritura. ¿Qué le dirías a Daniela? Aquí tenemos a Daniela de cuarto grado. Bueno, los niños de cuarto grado tienen una edad que oscila entre los 8, 10, 11 años. Entonces, miren que ella aquí tiene un dilema de escritura. Ella quiere escribir o realizar un escrito sobre los frutos que se producen en su comunidad.
Ahora vamos a pensar qué le podemos decir a Daniela antes de iniciar la escritura. Empiezo a leerlos. Saludo a la señora Yuldis, a la señora Claudia, la señora Yuri Borjas, el profe Henry, pero no veo todavía respuestas a la pregunta. ¿Qué le dirían a Daniela en estos momentos antes de iniciar esa escritura? La señora Rudelia García dice, primero le pregunto qué frutas le gusta. El profe Henry pues le diría que hiciera una encuesta, ¿verdad? Para ver o indagar sobre esos frutos. El profesor Jomeini nos dice que primero le pregunta qué frutas conocen y cuáles son desconocidas para ella. Yo le diría que en qué clima está viviendo ella, para así poder escoger las frutas que se dan, bueno, para poder saber qué frutas se dan en la región. Muy bien, Yo señor le Nora. digo, La señora Yasmín yo nos le dice diría qué que, grupos de edades hay en su familia para saber las necesidades. Cuénteme, señor. yo le digo que consulte con su familia, con sus abuelos y con otras personas de su entorno. Consultar, eso se va como a lo que dice el profe Henry de hacer una encuesta, ¿verdad? La señora Yuri Borja nos dice, primero indagar las frutas que más se pueden cultivar donde vive. Bueno, excelentes aportes, profe. Aquí vemos desde un dilema de escritura que tiene Daniela, una niña de 4º grado, y este es como un ejemplo para indagar los saberes previos o pensar ese problema que tiene Daniela en estos momentos, que ella quiere indagar o consultar cuáles son esos frutos que se producen en su comunidad y encontrar los que sean comestibles. Me gustó mucho eso que dice el profe Henry, de hacer una encuesta. Eso es muy importante. Todos los aportes que dieron acá, la señora Dilia Díaz nos dice que recuerde que en su casa consumen con frecuencia. ¿Qué es lo que en su casa consumen con frecuencia? La señora Yuldis Calvo, la importancia de estas y los saludables. Excelentes aportes, profe Yomein, la señora Yasmín, Yuri Borja. Primero indagar las frutas que más se puede cultivar donde vive. Excelente. Bueno, continuamos con la indagación de los saberes previos. Ahora con la pregunta, ¿quiénes le podrían dar la información a Daniela? Cualquier habitante de la comunidad, dice el profesor Héctor. La señora Linet dice, le pregunta que cuáles son las frutas de mayor interés de aquellas para empezar a conocer de otras frutas y conocer de ellas y sus beneficios. La primera fuente desde las familias, dice la señora Yuldi, la señora Tatiana, su familia, los amigos y familiares, con su familia, los abuelos, los padres, dice el profe Henry, la señora Rudelia, la familia, los vecinos, con su familia, sus padres, el profe Luis Solano, la señora Claudia dice que con su familia, la señora Dilia dice los miembros de su hogar y algunos amigos. Acá ciencias sociales será la señora Candy. Su familia o agricultores conocidos, la señora Silvana, la familia. Bueno, ustedes acá miren que en el chat escriben que la primera fuente de información allí serían como una fuente primaria, las personas que viven con Daniela, la familia, podría preguntarle ella, ¿verdad? Vamos a ver acá, la segunda pregunta dice, ¿cuáles serían sus otras fuentes de información? Miren que todos coincidieron que los familiares. Ahora vamos a pensar en otras fuentes de información, ya en una fuente secundaria. ¿Cuáles serían esas fuentes? Profe José Julián nos dice que sondeó con los familiares en la primera pregunta. Ahora en esta segunda pregunta, ¿cuáles serían otras fuentes de información para Daniela? ¿Dónde podría conseguir ella fuente para lo que ella quiere escribir? El profe Henry dice que en la humata, con los campesinos de la región. La señora Tatiana dice, de pronto busque por internet algún libro, muy bien. La señora Yuldi dice, consultas externas, internet, libros. La señora Dilia dice, los agricultores. La señora Rudelia dice, la biblioteca de docentes. El profe Yomeni dice, internet. La señora Claudia dice, indagando por internet, los entes correspondientes. Señor Nora, parece que le alcancé a escuchar a la señora Nora que los libros. Sí, yo le diría que los libros, porque ahí le van a dar información científica. Le van a decir qué suelo es apropiado para determinada fruta. Exactamente, muy bien, gracias, señor Nora. La señora Claudia dice, indagando por internet, los entes correspondientes, los agricultores. La señora Elizabeth dice, libros, videos, personas preparadas en el tema. Miren que la mayoría coincidió. En la primera fuente de información, ustedes pensaron inmediatamente en la familia de Daniela, las personas que están con ella allí en su casa.
Y cuando se les dice cuáles serían sus otras fuentes, enseguida pensamos en las fuentes secundarias, que son esas fuentes como la internet, como los libros y todo esto, ¿verdad? Entonces, mire que todos ustedes pensaron como que esas mismas respuestas. Y la tercera pregunta, ¿cómo guardar la información obtenida? O sea, toda esta información que obtiene Daniela, ¿cómo la podría guardar? ¿Dónde la podría guardar? Utilizar el diccionario, decía la señora Arely también, exactamente como una fuente. Ahora con la tercera pregunta donde dice, ¿cómo guardar la información obtenida? ¿Cómo podría guardar Daniela toda esta información? Puede ser en una carpeta bien organizada. En una carpeta, puede ser una carpeta como el portafolio o también en el computador, ¿verdad? Si cuenta con el recurso, puede hacer una carpetita en el computador y ir guardando todas esas fuentes. En sus apuntes, dice la señora Claudia Patricia, la señora Rudelia en el cuaderno de apuntes en una USB, la señora Yuldis tomando apuntes en una memoria USB, la señora Dilia Díaz guardar los audios, el profe Henry en una libreta de apuntes en sus artefactos tecnológicos, la señora Arely escribiendo en su diario. Muy bien, profes, me gusta mucho eso, que interactúen, que escriban ahí en el chat. El profe Yomeini dice que en el notebook, la señora Silvana nos dice que en un diario de campo, la señora Elizabeth en una libreta. Cuénteme, señor Carmen. Tengo problemas Cuénteme. que no encuentro la manera de escribir en el chat, entonces voy a dar mi opinión por aquí. Bueno, listo. Puede hacer un registro de esos datos, un cuadro en donde vaya registrando esa cuestión, como si fuera una rúbrica, así. Exactamente, bueno, esa sería otra opción. La señora Elizabeth nos dice que en una libreta, ciencias sociales, fotografías y video en el celular, el profe José Julián Pavón Carrillo nos dice haciendo los apuntes necesarios en un cuaderno para que se puedan revisar cada vez que sea necesario. Bueno, miren que en este cuestionario de entrada, que tiene como objetivo indagar los saberes previos, ustedes coinciden en su respuesta. En todas las respuestas que escriben hay una coincidencia. La primera fuente, fuentes primarias, la familia, que son los que le pueden dar la información a Daniela, son los que están más cercanos a ella. Otras fuentes, ya me hablan ustedes de las fuentes secundarias, como son la internet, en los libros y toda esta parte. Y cómo guardar, pues también coinciden que en un diario de campo, que en un cuaderno de apuntes, que haciendo de pronto un portafolio virtual en el computador o el portafolio del estudiante o un cuaderno que tenga por allí Daniela a la mano. Vamos a pasar al segundo momento, que es el momento de estructuración, y aquí vamos a ver muchos autores que, basados en muchas investigaciones de muchos años, como lo son Uribe Hincapié, Sayas 2012, Emilia Ferreiro, Baena y Cabrera en el 2019, pues nos muestran todo esto del proceso de oralidad y escritura. Nosotros pensamos que oralidad y escritura son diferentes y van de la mano. Aquí vemos que Uribe Hincapié nos da un concepto de oralidad. Dice que la naturaleza de la oralidad como ejercicio constituyente de la condición humana tiene en primera instancia un carácter emotivo, espontáneo e informal, en la medida que ella se convierte en el fundamento de la interacción cotidiana. Nosotros sabemos que, o sea, diariamente nosotros hablamos con nuestros padres, hablamos con los familiares, con los vecinos, pero la oralidad, acá lo dice Uribe Hincapié, no es solamente hablar, aunque es algo que nosotros hacemos a diario de forma espontánea, hay unos recursos, unas herramientas que hay que tener en cuenta. Es también, acá Uribe Hincapié nos dice que no es solamente el hablar, es también la entonación, la vehemencia y la prolijidad oral. También nos dice Uribe Hincapié que la escuela debe enseñar, mire el compromiso que tiene la escuela, debe enseñar a comprender la trascendencia ética, política y estética de hablar y el escuchar. Tiene condiciones de producción contextualizadas, performance y experiencia, un modo particular de existir, pensar la realidad en otros espacios como los académicos, los profesionales y los laborales. Todas estas definiciones nos las da Uribe Hincapié. Tenemos definiciones de Pérez Abril, de Sayas 2012 y de Casani, que nos hablan del concepto de lo que es la escritura. Nos dicen que escribir significa producir ideas genuinas y configurarlas en un contexto que como tal obedece a unas reglas sociales de circulación. Se escribe para alguien con un propósito, en una situación particular,
en atención, de la cual se selecciona un tipo de texto pertinente de Casani en el 2005. Esto es muy importante, miren. Implica solucionar el problema retórico. ¿Qué quiere decir esta parte? Nos habla de cuatro elementos que son muy importantes. El propósito. ¿Cuál es el propósito que yo tengo o que quiero mostrar en ese escrito? ¿A qué auditorio está dirigido ese escrito? ¿A quién me voy a dirigir? Si me voy a dirigir, yo no voy a escribir algo de la misma forma con la que yo le escribo a un familiar o que le escribo a mis estudiantes. Son formas distintas. Y voy a utilizar también distintos tipos de textos para eso. Porque si yo me quiero comunicar con un familiar para algo de la familia, algún problema, pues yo puedo escoger un tipo de texto como una carta, un correo electrónico, ¿verdad? Y a los estudiantes no les voy a hablar de pronto de la misma forma con la que yo me dirijo a mis familiares. Entonces, mire estos elementos que nos da Casani acá, nos dice que debemos tener un propósito, que debemos tener en cuenta el auditorio a quien va dirigido, el tipo de texto y el tema. Es un proceso que implica planificación, toma de decisiones, elaboración. Hay muchas personas que tienen fluidez verbal, hablan, pero al momento de escribir todo eso se le presentan algunos problemas, ¿verdad? A veces dicen, ay, pero yo dije todo eso, pero ahora ¿cómo lo escribo? Entonces, mire que este proceso de escritura implica una planificación, tomar unas decisiones, tener en cuenta unas herramientas, tener en cuenta el propósito, el auditorio, la tipología textual, el tema y todo esto. Hacer uso de géneros discursivos asociados a actividades sociales específicas. Es muy importante a la hora de escribir, tener en cuenta los componentes. Los componentes son muy importantes, por ejemplo, el componente semántico, sintáctico y pragmático. Cuando nosotros hablamos del componente semántico, es sobre lo que dice el texto, sobre el significado de esas palabras que están allí. El sintáctico, pues ya es ese componente que se encarga de la coherencia, la cohesión del texto. Y el componente pragmático, pues ya tiene en cuenta lo que es el contexto, la audiencia, el lugar, y la tipología de textos. Mire que en la parte pragmática, el componente pragmático, se tiene muy en cuenta sobre todo esta parte de aquí que nos dice Casani, el tipo de texto que yo voy a seleccionar. Luzma, tú estás presentando pantalla. Sí, bueno, continuamos con la parte de los conceptos y aquí tenemos unos conceptos que nos da Emilia Ferreiro en el año 2002 sobre lo que es oralidad y lo que es escritura. Dice, la relación entre ambas es dependiente. El aprendizaje de la escritura implica la necesidad, reflexión y reconocimiento de algunas características de los conceptos. Tenemos a Emilia Ferreiro. Ella nos dice que la relación entre ambas es dependiente. El aprendizaje de la escritura implica la necesidad, reflexión y reconocimiento de algunas características de la oralidad. Mire que esta autora nos habla de una relación dependiente entre la oralidad y la escritura. No pueden estar en forma independiente. La una depende de la otra. Ella continúa diciendo que la escritura implica la producción textual oral sobre ella. Su carácter social y reflexivo en la escuela permite el desarrollo de la conciencia metalingüística al reconocer sus unidades y sus fundamentos. Las situaciones comunicativas donde predomina la oralidad, entrevistas, conversaciones, intercambio de opiniones, debates, espacios informales de intercambio de ideas, planeación de trabajo en equipo, acuerdos orales, polémicas orales, mesas redondas, son experiencias que posteriormente serán parte de estos textos escritos. Esta parte que nos habla Emilia Ferreiro acá, esta autora, nos dice que la oralidad depende de la escritura. Entre ambas hay una relación dependiente. Ustedes se pueden dar cuenta que cuando comenzó todo este proceso de la pandemia, muchos de ustedes empezaron a pedirles a los niños que mandaran audios. Ellos escribían cositas de pronto en el chat, en el Messenger, en el WhatsApp o en el Facebook, y también ustedes le pedían que mandaran audios. O sea, ya ustedes estaban, ellos hacían la parte de la escritura y también la parte oral. ¿Quién quita que en todo este tiempo, miren, hay muchos niños que nosotros los veíamos muy tímidos, que de pronto en el salón de clase casi no hablaban?
Y al momento de comenzar todo esto de la pandemia y empezar ellos a enviar las evidencias, nos damos cuenta que hay niños que tienen una fluidez verbal, que escriben muy bien y que presentan sus trabajos o sus evidencias de forma excelente. Videos, entrevistas, debates, eh, presentando de pronto mesas redondas y todo esto. Y nosotros nos quedamos admirados de ver ese niño que en el salón era calladito y que en esta parte del aprendizaje remoto hemos visto que tiene muchas cualidades en la parte oral. Y quién quita que en la institución educativa departamental de Salamina, después de este tiempo de pandemia, muchos de los niños piensen en ser reportero, en ser un periodista, en ser abogado, que para ser abogado también se necesita mucho de esta parte de la oralidad. Acá, en todo esto que nos dice Emilia Ferreiro, en todos estos conceptos y las relaciones entre oralidad y la escritura, en la parte de estas letras rojas que están aquí nos muestran como una síntesis y nos dicen, las letras y fonemas no tienen una correspondencia unívoca. ¿Qué quiere decir esta parte, esta síntesis? Que no hay correspondencia entre todas las grafías o las letras y los fonemas. Cuando pronunciamos, les voy a dar con un ejemplo, cuando nosotros pronunciamos la palabra castellano, al pronunciar, nosotros sabemos que castellano es con la letra C, pero al pronunciar ese fonema cas, nosotros podemos pensar que también ese sonido se va con la letra K. Entonces quiere decir esto que esa correspondencia de las letras y los fonemas, cuando hablamos de las letras, hablamos de los grafemas y fonemas, los sonidos. No hay una correspondencia, o sea, no hay un solo sonido para las grafías que nos presenta nuestro alfabeto. Entonces eso hace que se dificulte ese proceso, porque muchas veces nosotros lo vemos en el salón. El niño usted le dice castellano con C, pero entonces hay algunos lo pueden escribir con K, porque él lo asocia al fonema, lo asocia al sonido. La entrevista como estrategia. Acá vemos definiciones de autores como Baenas y Cabreras. Nos dicen que la entrevista permite acercarse al otro con la disposición de escucharlo y entablar una conversación donde se pueda obtener información específica que enriquezca el reconocimiento de un tema, situación o personaje. Narrar al otro sus experiencias y saberes es como un diálogo, es un reconocimiento del saber de los otros. Como dice acá en esta diapositiva, todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que explicar, opinar o contar. Sin embargo, nunca nos ha preguntado. La entrevista como estrategia se presenta acá en esta STS como una forma de conocimiento no solamente del género periodístico, nos dice Merlinsky. Las respuestas del entrevistado tienen un carácter reflexivo y buscan condensar sus experiencias, conocimientos e ideas. La entrevista es una estrategia discursiva que se desarrolla en situaciones comunicativas específicas con la finalidad de intercambiar conocimientos mediante preguntas. En este contexto que estamos viviendo del aprendizaje remoto, la entrevista se convierte en una herramienta y en un recurso muy importante donde los niños pueden entrevistar a las personas con las que viven, pueden entrevistar a una persona de la comunidad, a sus profesores. Todos tenemos algo que contar, así como lo dice en esta parte de las letras rojas. Todos tenemos algo que contar, todos tenemos algo que decir, cómo fue nuestra niñez, cómo fue nuestro tiempo de escuela. Si un escritor famoso llega a casa a la mina, nosotros podríamos hacerle muchas preguntas a él, cómo se inició en esta parte de la escritura, por qué le empezó a gustar, qué libros ha escrito y muchas preguntas que le podríamos hacer y esa persona parte de esas preguntas para contarnos todo, todas sus vivencias, todas sus anécdotas, toda su vida y todo lo que nosotros le vamos preguntando. Preparando nuestra propuesta, el Ministerio de Educación nos muestra aquí un flujograma con criterios didácticos, con una propuesta para integrar la oralidad en los procesos de escritura. Este flujograma fue adaptado de una investigación que hizo Barragán en el año 2013 a través de muchos libros de texto para niños y todo esto,
y nos muestra este diagrama de flujograma nos muestra la síntesis de todo ese trabajo investigativo. Mire que inicia acá de la formulación de los objetivos enfocados en el desarrollo de las competencias comunicativas. Se pasa al diseño de unos criterios de evaluación correspondientes con nuestros objetivos pedagógicos y se los daremos a conocer oportunamente a los estudiantes y a los padres de familia. Cuando nosotros vemos esta imagen acá en un flujograma, pues nos implica unas decisiones. Aquí dice, mis estudiantes cuentan con acceso a recursos virtuales. Si cuentan, no cuentan. Si cuentan, entonces ya yo les puedo ofrecer a los chicos más herramientas como lo es el Facebook, las cápsulas educativas, los contenidos para aprender, muchas cosas que podemos encontrar en la red. Pero si no cuentan, no quiere decir que no van a hacer. Ustedes lo han hecho a través de las guías de aprendizaje, pues ustedes le han enviado a los chicos estos documentos para que ellos, hombre, si no tienen los recursos tecnológicos, lo pueden hacer en su casa a través de esas guías que ustedes le envían, o algunos tienen el WhatsApp para ver el PDF que usted le manda. Yo veo que acá en la institución educativa departamental de Salamina los profesores también envían todos estos recursos del ministerio como los retos para gigantes, el libro entre texto, vamos a aprender, lo envían en algún PDF, hasta en imágenes los pasan para poder compartirlo con los niños y que ellos puedan verlo. Entonces, al determinar esos recursos, nosotros podemos decir, oh, si cuenta con estos recursos, puedo trabajarle de esta forma, esto y esto. Si no cuenta, podemos trabajarle con el material impreso, con el WhatsApp, los que cuenten con el WhatsApp y con la difusión de texto. También podemos trabajarle con el podcast. Miren que esto no está aislado a todo y esta parte de la oralidad va muy relacionado con el podcast. Nosotros podemos hacer podcasts para difundir todo este material o esta retroalimentación que le podemos dar a los estudiantes. Desarrollo del estudiante, criterios de selección y uso de fuentes que provienen de tanto de su hogar como las propuestas por el docente. Ustedes lo dijeron en la parte que le sugerían a Daniela, ustedes decían que ella puede recurrir primero a las fuentes primarias, que son las personas que están allí en su casa, que viven con ella, y posteriormente ya a las fuentes que les da el docente o a las fuentes que ella puede utilizar como fuente secundaria, como videos, la internet, libros y todo eso. Determino para mis estudiantes un propósito de escritura basado en una situación auténtica. Mire que acá el dilema que nos presenta de Daniela es una situación auténtica que puede el niño tener para querer escribir algo. Fomento la práctica de planeación del texto creando un espacio para que mis estudiantes resuelvan el problema retórico y ofrezco oportunidades para dar a conocer a la comunidad educativa los textos escritos por los estudiantes. Yo recuerdo que el año pasado un proyecto que tiene la señora Alicia Santander, denominado Las imágenes me inspiran, donde los niños observaban imágenes, tiraban unos daditos y ellos escribían sus cuentos y todo eso. Y al final la profesora Alicia, ella decía que los niños podrían hacer unos libritos y muchos lo hicieron y se los mostraron a los padres de familia, toda esta producción textual que hicieron los niños. También ellos, ¿cómo integraban la oralidad? Ellos narraban todos los cuentecitos que habían escrito en ese librito, los narraban en forma oral. Es más, los niños de preescolar, ellos lo hacían así, en forma oral. Les mostraban la imagen y ellos empezaban a contar sus historias. Ellos de pronto no escribían el texto, pero lo contaban en forma oral. Unos recursos digitales, esto no es que sea más trabajo, que ustedes van a hacer otra cosa, no. Simplemente las orientaciones que envía el Ministerio de Educación Nacional a través del programa Todas Aprender son estrategias o herramientas para utilizar todos estos recursos que el ministerio manda, como el libro Entre Textos, y aquí nos muestra en qué páginas, qué desafíos y retos nos trabajan esta propuesta. Sé que en el libro de primero, en el semestre B, los desafíos 78, reto 2, ¿qué orden debo seguir para hacer un semillero? En el libro de segundo, semestre B, desafío 118, reto 1, adaptación a partir de la biografía de un personaje. La parte de escribir biografías es una parte muy importante y muy bonita donde el niño puede indagar, puede escribir y a la vez se puede trabajar la oralidad también.
En el libro de cuarto semestre B hay una ampliación de la actividad a partir de la lectura de texto, la bola de juego. Estas leyendas, por ejemplo, la bola de fuego y todo eso, hace parte de nuestra tradición oral. Miren, en las casas hay una tradición oral muy rica. Los abuelitos saben muchas leyendas, los niños, si nosotros decimos a los niños que le pregunten a los abuelos sobre las leyendas, van a surgir una cantidad de historias que pueden narrar tanto los propios abuelitos, y el abuelo le narra esa historia de la bola de fuego, de la mano peluda, del arquero sin cabeza, y muchas leyendas que hay, porque aquí en Salamina sí hay bastantes leyendas. Y el niño lo puede mandar por un audio, y mire que él de pronto se va a emocionar. Algunos van a decir, uy, eso me dio miedo cuando mi abuelo me contó esto, y son oportunidades que tenemos en las casas desarrollar estos procesos de oralidad. También tenemos en el libro de quinto las tradiciones y ritos funerarios. Los retos para gigantes, también aquí nos muestran qué libros y qué guías nos pueden trabajar esto. Hay una actividad interdisciplinar con ciencias sociales en retos para gigantes de grado 1. Grado cuarto, ahora escribe noticias, preguntar y entrevistar, actividad evaluativa. Grado quinto, reconocimiento estructural y manejo de la información en la entrevista a partir del desarrollo del eje temático, diálogo que informa. Entrevista a un líder arahuaco, actividad interdisciplinar con tecnología. También tenemos estas cartillitas, fueron un material que vino hace mucho tiempo de Escuela Nueva. Y mire que aquí también en esta parte nos trabaja, hay una guía, la guía 16A y la guía 17A del grado tercero, a buena pregunta, buena respuesta y una entrevista a una niña guayú. En la guía del grado cuarto, la relación mediante la entrevista sobre apicultura. Y estos libritos de competencias comunicativas también fueron como los primeros libros que envió el programa Todos a Aprender. En muchos colegios están todavía o se encuentran también en versión digital. Recursos digitales, las competencias comunicativas, aquí vemos que en el grado tercero, el libro del estudiante, la entrevista, y en el de quinto, la entrevista, taller de expresión oral, haz una entrevista. También tenemos otros recursos como lo es Profe en tu casa. Yo siempre veo que la señora Yasmín manda lo que se va a trabajar en Profe en tu casa toda la semana, y lo importante de estos programas es que esos episodios que muestran allí quedan guardados y usted lo puede utilizar. Hay un episodio que es el episodio 67 del viernes 3 de julio, tema nuestras palabras y nuestros gestos, con Ana María Ortegón, una psicóloga, y trabaja competencias científicas, sociales y tecnológicas. Mire que es una forma de integrar estos procesos de oralidad, de escritura, con otras áreas como las ciencias sociales, las ciencias naturales, la tecnología y todo esto. También tenemos Colombia Aprende, y hay unos recursos que envió para esta STS el Ministerio de Educación a través del programa Todos a Aprender, que son las cápsulas motivadoras. Estas cápsulas motivadoras yo les envié allí unas en el departamento académico para que las fueran viendo, que más adelante vamos a hacer una actividad de forma rápida con ellas. También tenemos unos recursos como los cuentos inventados para niños, la entrevista, actividades relacionadas con la entrevista, videos cortos, entrevista del monstruo come galletas y entrevista del monstruo come galletas. Está repetido. Bueno, vamos a pasar a un momento de práctica, que es donde se presenta la propuesta En mi casa yo cuento. Esta es una propuesta para articular la oralidad en los procesos de producción textual y, como les decía anteriormente, es un complemento porque todo eso que trabajamos en el proyecto de la escritura de la cocina con textos auténticos que circulan en las casas, como las etiquetas y todo esto nos puede llevar de la escritura a la parte oral. Como la actividad que se planteó allí, un diccionario de etiquetas donde los niños colocan una etiqueta, por decir algo, un empaque
de pasta y ellos dan su definición. ¿Qué significado tienen las pastas para la comunidad salaminera o para las familias salamineras? ¿Qué pueden decir ellos de eso? En bachillerato que iniciaron las actividades de lectura creativa, donde le planteaban allí actividades a los estudiantes por grado para guardarlo en el portafolio del estudiante, pues esto pasa a ser como un complemento de esa parte. ¿Cuál es el objetivo? Producir texto oral sobre un tema de interés usando el proceso complemento de planeación textual. Factor producción textual, organizo mis ideas para producir un texto oral teniendo en cuenta mi realidad y mis propias experiencias. Miren que cuando hablábamos de oralidad ya, las definiciones que nos daba Emilia Ferreiro, Uribe Hincapié, Sayas y Baena, pues ellos hacían mucho énfasis en que oralidad no es solamente hablar, se requiere también una planeación. Hay que organizar las ideas para presentar así sea nuestras propias experiencias o algo. Nosotros tenemos que partir de una organización de ideas para producir un texto, teniendo en cuenta la realidad y las propias experiencias. Para empezar, dice, mire, acá vemos una imagen de una niña. Ella se imagina que es una presentadora y va a entrevistar a su gato. Entonces le hace, ¿y qué piensa usted, señor gato? Para empezar, esta propuesta acá nos plantea que el niño se puede preguntar, ¿cuál es la historia de su familia? ¿Cómo eran de niño tus padres? ¿Dónde crecieron? ¿Por qué? Pues hoy será quien se encargue de contarnos esa historia. O sea, el niño ya ahí se va a convertir como en un reportero para contar estas historias. Para ello realizarás una entrevista que te permita recoger toda esta información sobre las personas con las que habitas. Lo que necesitas saber y hacer. Aquí nos muestra 3 columnas muy importantes a la hora de hacer una entrevista. Dice, escoja a tu entrevistado. ¿A quién le harás la entrevista? ¿Por qué escogiste este miembro de tu familia? ¿Qué te gustaría saber? ¿A quién te gustaría mostrarle el resultado de la entrevista? La segunda columna ya nos muestra, prepara tu entrevista. ¿Qué pregunta? Mire que aunque es una actividad que se hace en forma oral, requiere de una planeación. Yo debo saber a quién voy a hacerle la entrevista y qué preguntas le voy a hacer a esa persona. ¿Qué te gustaría saber de esa historia de la persona que se va a entrevistar? ¿Dónde harás la entrevista? Si la va a hacer en la casa. ¿Cómo hablarás para hacer cada pregunta? Prepara tus preguntas, organiza un cuestionario, escribe las preguntas antes de la entrevista. Debes presentar a tu entrevista porque le hacen la entrevista. Le agradezco un momentico silenciar el micrófono. Y tener en cuenta que una entrevista es una conversación que un entrevistador, tú, o sea, el niño, que es el que va a hacer, mantiene con otra persona, el entrevistado, para conocer su opinión o la información que tiene sobre algún tema o asunto. Me gusta la frase que decían en las diapositivas anteriores. Todos tenemos algo que contar, pero es que no nos han preguntado. Todos tenemos una historia, todos tenemos algo que decir. Y acá nos muestra la planeación de la entrevista, lo que decía anteriormente en las 3 columnas, presentarse, decir el nombre, la edad, dónde vives y qué harás con esta entrevista. Organizar las preguntas. Mire que aquí le da 3 ejemplos de preguntas. ¿Cuál es tu nombre y qué lugar ocupas en tu familia? ¿Dónde naciste y dónde vives actualmente? ¿A qué te dedicas y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Y le da la oportunidad para que siga escribiendo acá. Esto es simplemente un ejemplo, no quiere decir que siempre se van a hacer las mismas preguntas. Por último, pues el niño elige dónde va a grabar o a registrar su entrevista. Aquí también se relaciona la parte de la tecnología, porque el niño lo puede hacer con la grabadora de sonidos de su celular o del celular de los padres, o pueden hacer un podcast de esa entrevista. Entonces acá nos dice manos a la obra y nos muestra como una síntesis de todo esto que se ha presentado. Lleva tus respuestas, tus preguntas escritas, perdón, lleva tus preguntas escritas, emplea un tono de voz interrogativo. En esta parte, nosotros podemos aprovechar para decirle a los niños, o sea, cuáles son esas oraciones interrogativas y todo esto.
Sé paciente y espera que te respondan antes de hacer la siguiente pregunta. Ten presente el tiempo. Si se determina que la entrevista va a ser de 10 minutos, pues debe ser de 10 minutos, no pasarse de ese tiempo. Si se hace un acuerdo que la entrevista va a ser de media hora, pues que sea de media hora y respetar siempre esa parte. Al final, despídete y agradece al entrevistado por su tiempo y las respuestas. Comparte tu entrevista, comparte tu entrevista, que aquí se le pide al niño si grabó la entrevista en un teléfono con el grabador de voz o él hizo un podcast, lo puede enviar por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, lo puede subir a YouTube. Y todo esto se le puede enviar a los profesores o con el permiso de los padres. Mire, acá en la institución se cuenta con 3 Facebook, que son Facebook Viajeros del Saber, Peques del Saber y Píldora del Saber. Son recursos muy importantes, son unas herramientas para nosotros. Nosotros muchas veces el estudiante nos manda cosas chéveres al WhatsApp, pero nos da temor subirlas al Facebook porque no contamos con un permiso y como son menores de edad debemos tener un permiso para poder subirlo. Entonces aprovechemos esta herramienta y le pedimos a los padres de familia que sean ellos mismos los que suban estos videos, así ya no va a haber inconveniente porque el padre es el que responde por los niños y si él mismo lo sube, pues ya uno le puede dar compartir porque ya fue el padre de familia el que lo subió allí. Es muy importante aprovechar todos estos recursos. Si escribiste la respuesta en tu cuaderno, tomar una foto. Aquí nos está mostrando como la forma que el niño puede entregar esas actividades. Las puede mandar una foto a través de la guía de aprendizaje por el WhatsApp o digital, todo acorde a los recursos con los que se cuente en el momento. Y acá nos muestra al final una rúbrica de evaluación formativa donde el niño puede evaluar él mismo su trabajo, una autoevaluación. Y nos muestra unos gráficos, hay como una plumita donde se puede hacerlo mejor, birrete donde dice salió muy bien, un cuadrito y te dice debo repetirlo. Entonces acá, en esta parte el estudiante observa la rúbrica marcando las opciones con una X. Él hizo la entrevista y él va a marcar. Mis preguntas fueron claras. Si él siente que fueron claras, marca pues salió muy bien. O si él siente que no, que no puedo hacerlo mejor. Y así con cada una de las preguntas o de los criterios que plantean en esta parte. Mis preguntas fueron claras, mi entrevista fue ordenada, cumplí con los objetivos. Nosotros vemos que cuando los niños envían estas evidencias por el WhatsApp, los primeros videos que ellos mandaban lo hacían con temor y a medida que ya enviaban ya el segundo iban mejorando y así sucesivamente. Ustedes ven ahora los trabajos de los niños y dicen, uy, pero mira cómo ha mejorado, cómo hace, cómo se expresa ahora, ya no siente temor a través de esta rúbrica. Otra que ustedes puedan plantear. En el momento de transferencia o actividad de consolidación, vamos a ver acá, trabajemos en otras propuestas. No es que solamente la oralidad se va a trabajar a través de una entrevista, no, hay muchas cosas y muchas actividades que se pueden hacer y muchas de esas ya ustedes las han planteado en sus guías de aprendizaje. En esta parte nos dice que se pueden elaborar un mapa de procesos que organice todos estos elementos para la propuesta que va a hacer el docente, que podemos tener en cuenta algunas ideas que nos presentan los refranes que utilizan allí en su familia, cuáles son los mejores remedios de la abuela en este tiempo de pandemia, pues yo pienso que cada familia se ha convertido en experta en hacer remedios contra el COVID. Hay casas donde hacen remedios de jengibre con limón y panela, hay otros donde ya hasta le tienen nombre, el té anti-COVID, y una cantidad de cosas. Y miren que toda esta parte se puede aprovechar para que los estudiantes lo escriban y también narren cómo hacen estos remedios caseros. La infancia de los padres de los niños, ellos pueden preguntarle a sus padres cómo vivían y ellos pueden empezar a contar, mira, cuando yo era niño no había luz eléctrica y cocinábamos en un fogón de leña
y comíamos yuca en la tarde y teníamos en los patios bastante. Se propone el uso del portafolio como alternativa para la consolidación de los productos de los estudiantes. En estas cápsulas motivadoras que nos presenta el Ministerio de Educación a través de estas STS de lenguaje, pues motivan a continuar con el portafolio como una herramienta para guardar todos esos trabajos que hagan los estudiantes en estos momentos en su portafolio de estudiantes, ir guardando todas esas evidencias. Acá nos dice el profe Henry, así es la práctica y ellos lo realizan a su manera, en el tiempo van mejorando las técnicas de las exposiciones. Bueno, yo les envié al chat del departamento académico unas cápsulas. Entonces vamos a hacer la siguiente actividad. Ustedes van a observar esa cápsula y unos documentos en PDF que les envié allí. Y les voy a dar, son las 11:40. Les voy a dar hasta las 11:55, son 15 minutos, para que ustedes analicen esas cápsulas que están allí, unas cápsulas motivadoras y unos documentos en PDF. Ustedes van a seleccionar uno de esos documentos y en 15 minutos, pues al azar vamos a escoger alguno de los profes para que nos diga de qué trata esa cápsula o ese documento que seleccionó. Ya las están buscando. Vamos a seleccionar algún profesor al azar para que expliquen qué consiste la cápsula que seleccionó o el documento. Bueno, retomamos, ya son nos pasamos 2 minuticos, retomamos la reunión para hacer la socialización. Vamos a iniciar con la señora Tatiana. Señora Tatiana, cuéntenos qué cápsula seleccionó y de qué trata esa cápsula. Bueno, yo escogí la ¿Puede cápsula. activar la cámara, señor? No, señor, no. La cápsula motivadora 2. En esta oportunidad vas a realizar un viaje por Colombia a través de diferentes aires musicales, canciones. Voy a leer la cápsula, lo que dice: te invitamos a que hagas conjeturas y suposiciones sobre el lugar de donde proviene cada uno de ellos. Por ejemplo, una salsa, calipachanguero. Bueno, listo. Yo en este caso me guié por esta cápsula y escogí vallenato, Valledupar. ¿De qué ciudad es esta canción? De Valledupar. ¿La conoces? Sí, claro, la es. Es más, la canta Iván Villazón. Pero que cante la canción. ¿Cómo? Que cante No, la canción que estamos hablando. No. Se llama Por ti Valledupar. ¿Cómo es el clima de Valledupar? Pues en este caso, como estoy sola aquí en mi casa, yo estoy en un grupo de mi familia es de Valledupar Cesar, de San Diego Cesar, y por el grupo les hice la pregunta, les envié la imagen, ellos me contestaron que el clima a veces varía, es como el de aquí, el de Barranquilla, no más de 30 grados centígrados, varía a veces. Puedo decirlo, se siente en las mañanas, en las madrugadas como un frito, ya al mediodía ya va calentándose. ¿Qué más dice aquí? Si es de clima cálido, ¿cómo crees que sea el paisaje? Pues es hermoso. Hay bastante arborización, el árbol más común allá es el mango, que es el de los mangos grandes, seguido de cañahuates, ceibas, robles, totumos. Y obviamente el paisaje más hermoso es el corredor vial de cauchos. No sé si lo han visto, el de amarillos, el que rodea la carretera. ¿Qué viviendas se construyen? Pues normalmente hay viviendas que son tipos colonial, las antiguas, como las de ahora, que hay viviendas normales, contemporáneas. ¿Qué ropa se usa? Casual. Pues allá la gente usa jeans, así como nosotros nos vestimos, jeans, suéter, tenis y obviamente su mochilita. ¿Y qué plantas se cultivan? Cañaguate y mango más que todo. Y ya, para responder las preguntas pueden preguntar o consultar, listo, yo me
En el grupo de mi familia, de los Mora, yo escribí y ellos me respondieron todas esas preguntas, ya que ellos viven allá. Exactamente, gracias, señor Tatiana. Mire, esta cápsula motivadora que nos presentó la señora Tatiana, que es la cápsula motivadora número 2, es una oportunidad para realizar un viaje por Colombia, pero ese viaje no vamos a movernos de nuestra casa, vamos a viajar por Colombia a través de las canciones. Y mire cómo ella, a través de una canción que seleccionó de vallenato, pues ya enseguida... Me imaginé en el carro pasando por el paisaje, los balnearios, mejor dicho. Ya yo estoy en Valledupar. Ya el cañaguate, Sí. la forma de vestir, la temperatura, todo esto. Mire, este viaje lo hicimos aquí en forma rápida a través de esta cápsula motivadora que nos presentó la señora Tatiana. Gracias, señora Tatiana. Bueno, vamos a llamar a otro profe. Vamos a hacerlo que sea voluntario. Alguien que quiera presentar su cápsula o el documento. ¿Quién? El profe Yomeinis. Sí, claro que sí. Bueno. Cuéntenos, profe. Bueno, la cápsula motivadora escogida fue la misma que escogió la profesora Tatiana, cápsula motivadora número 2, que habla acerca de las canciones, pero esta vez nos vamos a trasladar al oriente colombiano, específicamente la ciudad, el departamento del Meta, la capital Villavicencio. Habla acerca de una canción en particular. Está la canción, el género es joropo. La canción se llama Ay mi llanura, es de Arnulfo Briceño, es bastante conocido en el occidente venezolano y en el oriente colombiano, los departamentos de Arauca, Casanare y lo que colindan con Venezuela. El clima es cálido, igual que el de nosotros, pero por estar cerca a la cordillera es bastante frío en invierno. El paisaje es bastante hermoso, mucha flora diversa y forma silvestre de cantidad de, ¿qué le digo? Fauna silvestre, bastante animales diversos, los peces, hay delfines rosados en el Amazonas todavía, se alcanzan a ver muy escasamente, pero sí los hay. El sombrero llanero y las cotitas son la vestimenta que normalmente se utiliza. Se cultiva en abundancia el arroz, el cacao, se vive de la pesca y pues ese es mi aporte. Gracias, profe Yomeini. ¿No quiere cantar un pedacito de la canción? Hombre, la voz no me... Bueno, mire, mientras la señora Tatiana nos transportó a Valledupar, el profe Yomeini ya nos habla acá de la llanura, es verdad, de Colombia. La señora Viviana quiere hacer su aporte. Señor Viviana, gracias, profe Yomeini. Ok. Bueno, Mari y profes, bueno, yo no hice el ejercicio como el profe Yomeini y la profe Tatiana, me fui más como a mirar la riqueza de esas cápsulas, que justamente el nombre pues me indica que son unas cápsulas motivadoras, ¿verdad? Como yo les llamo pildoritas. Me gustaron la 1 y la 2, me llamaron más la atención y las vi como más cercanas al uso en el contexto en que están las pues la 1, ¿verdad? La que nos habla de hacer una entrevista. Entonces a los chicos siempre les gusta mucho ese tema de entrevistar, de saber. Además que pienso que puede ser una oportunidad también de ir más allá de las competencias comunicativas, también trabajar en esas competencias socioemocionales, en esa cercanía con las familias, ¿verdad? Que a veces tanto desconocemos incluso nosotros de adultos que en bueno, por lo menos hablo de los míos, ¿no? En los que estudiábamos o cuando fuimos niños no habían como todas estas oportunidades para hablar y acercarnos con nuestros familiares, con nuestros adultos. Parece ser que era un poco más lejano. Entonces me gustó mucho esa cápsula, generar esa oportunidad de trabajar la oralidad. ¿Por qué no después hacer un ejercicio de lectura a partir de la actividad oral, sin que sea una camisa de fuerza, pero que también trabaje competencias comunicativas y las competencias socioemocionales? Y por ejemplo, la cápsula motivadora que remitieron los profes también me gusta muchísimo porque, bueno, a través de una excusa, que es una canción, y que los chicos, por ejemplo, determinados tipos, hay canciones que son más pegadas que otras, también puede ser una oportunidad justamente para motivar esos procesos de oralidad y que de pronto hablen a los niños que no tienen esa facilidad para expresarse de manera porque son muy tímidos o algo así, o también para
motivar esos procesos de escritura para aquellos que lo ven lejano, porque es que escribir qué pereza. Entonces de pronto ahí enganchan una canción que les guste, miren todo lo que se puede generar pues con un tipo de preguntas. Bueno, aquí en la institución donde se aborda mucho el tema de lo transversal, entonces también mirar cómo empiezan a jugar con ese tema de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, ¿verdad? De la misma artística, bueno, tantas cosas que se pueden involucrar. Entonces, esas dos cápsulas me gustan mucho. Las otras también son muy ricas, pero no les apunté mucho porque vi que están muy ceñidas también el tema de, bueno, vamos a mirarlo por este link y demás. Entonces, por eso me gustaron esas dos primeras. Excelente aporte, señor Viviana. Muchas gracias a usted por participar. Hay 16 cápsulas y otro material que está allí. Yo se los voy a hacer llegar todo este material. ¿Alguien que quiera compartir? El profe Henry, lo escuchamos. Sí, a través del tiempo, creo que nuestra niñez, sin ellos saberlo, ¿verdad? Nuestros abuelos, nuestros tíos, nos hacían historietas imaginarias, ¿verdad? Acuérdense de Juan Bobo, de tío León, de tío Tigre y de esas cuestiones, y más cuando se iba a esos sepelios, eran, ¿verdad?, acompañar a la familia en el duelo, y ahí había personas que eran especialistas echando cuentos, leyendas, historias, y todo eso se ha venido, ¿verdad?, al día de hoy se llaman y se ha ido actualizando. O sea, si lo vamos haciendo, si nos falta, ¿verdad?, crearle al niño la necesidad de, a través de las cartillas, yo lo cuento, y a veces acá a mi niña, a ella le gusta escribir mucho y ver mucha imaginación, y ahí siempre está haciendo sus carticas y su libretica ahí de lo que ella le llama la atención. Siempre la felicito porque ahí va haciendo la práctica. Gracias. Claro. Listo, gracias a usted, profe Henry, por participar. ¿Y alguien más de pronto quiere compartir la cápsula o el documento en PDF que seleccionó? A ver acá los que están conectados. La señora Yuldi en el chat dice, transportándonos a un lugar por medio de una canción, anécdotas de nuestros abuelos y siempre incluyendo el núcleo familiar. Bien, dígame, señor Viviana. No, lo que iba a mencionar era que estos libros de Escuela Nueva son unos libros maravillosos. Bueno, y aquí pues, por lo que yo pude ver, ambas actividades pues giran en torno justamente a la entrevista. Pero como te digo, lo que más rescato de estos libros también, yo siempre le apunto a eso, es que hay mucho del ser y mucho del significado que puedan construirse a través del trabajo con las familias, ¿no? De la conversación. Estas son unas guías pues muy sencillas y muy cercanas a los niños y a las familias. Entonces, es como lo que quería aportar. Sí. Gracias, señor Viviana, excelente aporte. Pues sí, nosotros tenemos acceso a todos estos documentos. Les voy a mandar los links si quieren bajar los libros de Escuela Nueva, el material entre textos, los retos para gigantes y todo esto lo que se presentó acá, y las cápsulas motivadoras también. Vamos a ver, vamos a llamar al azar. Vamos a escuchar a la señora Alice. Buenos días para todos. Bueno, mi cápsula fue la cápsula motivadora 1. Entrevista a las personas con quien vives acerca de situaciones como actividades que realizan sus familiares cuando pequeños, historias familiares, anécdotas que marcaron a la vida, entre otros. A partir de esta actividad, además de abordar la entrevista mediante la conversación, se permite que los niños y las niñas desarrollen sus habilidades del habla y de la escucha, y que reconozcan la historia familiar y se sientan parte de ella. Me parece una cápsula bastante interesante porque a través de la entrevista nosotros podemos conocer datos importantes de nuestra familia. Como le decía la vez pasada, a veces no conocemos datos precisos de nuestros papás, y eso es bastante interesante cuando uno hace ese tipo de actividades y los niños dicen, ay, cuando le hice la actividad a los niños de cómo se conocieron tus padres, se notó pues que ellos cuchicheaban entre el uno y el otro. Mi papá se conoció en una caseta, mi mamá se conoció con mi papá en un paseo, y así.
y las preguntas que organicé, porque lo primero que hay que hacer es la presentación. Soy fulano de tal, tengo tantos años, hago el curso tal. Primeramente la presentación, luego organizar las preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas que yo le haría a un familiar? ¿Cuál es tu juguete? ¿Cuál fue tu juguete favorito? ¿Tomaste leche materna y hasta los cuántos años? ¿Qué fruta preferías tú? ¿Cómo le decías a tu mamá y a tu papá? ¿Quién te cuidaba cuando eras pequeña? ¿A qué edad caminaste? ¿A quién llorabas cuando eras muy pequeña? ¿Cuál era el juguete preferido o el juego preferido? Esos juegos que antes eran tan tradicionales, los hablados sancochitos, que uno se iba debajo de un palito, encendía un fogoncito y allí uno disfrutaba de ese sancochito que uno hacía. Eran épocas tan hermosas y tan lindas que uno daría bueno por volverlas a vivir. Eso sería como la parte encajada en una serie de preguntas. Luego, ¿qué hay que organizar? ¿Qué tiempo va a demorar esa entrevista? Como decía usted, a veces programamos una actividad y resulta que no son 10 ni 15 minutos, sino que es 1 hora. Entonces el entrevistador pues tiene que disponerse y ponerse también a disposición del tiempo del que va a entrevistar. Si yo le digo 10, 15 minutos, pues respetarle ese tiempo, porque yo no sé qué compromisos tenga esa persona más adelante. Luego que ya determiné el tiempo y termino la entrevista, agradecerle a aquella persona por el gesto que tuvo de hacer aquella participación y darle las gracias por el tiempo que me facilitó. Eso es lo concerniente a la entrevista. Me parece también una estrategia pues fundamental, porque los niños aprenden a manejar público, aprenden a manejar el micrófono, que es bastante importante. Por eso cuando usábamos mucho la estrategia en la parte cuando los niños iban a leer en la parte del micrófono, y los niños leían con el micrófono y uno veía que ya cuando el niño tenía que actuar en un determinado acto, en un determinado evento, pues ya el niño no tenía miedo, porque él a través de hacer la lectura con el micrófono aprende a manejar el público. He dicho, muchas gracias. Excelente aporte, señor Ali, pues a la vez nos hizo transportarnos a esos momentos de niñez cuando hacíamos los sancochitos y así se quemara el arroz, lo sentíamos delicioso, y las vaquitas de calabaza y todo esto. Acá la señor Candy en el chat dice, pensando en la cápsula 1 y la asignatura que imparto, pienso que sería útil reconstruir nuestra historia nacional a partir de entrevistas de personas que vivieron en esa época y cómo lo percibieron. Gracias, señor Candy, gracias a todos los que han participado a través del chat o a través del micrófono. Y muchas felicitaciones por estar atento aquí a la sesión de trabajo situado. Ya para terminar la actividad, bueno, si alguien más quiere hacer un aporte, le damos la palabra para ir cerrando con el cuestionario de salida, que es una sola preguntita que van a responder. Gracias, Mari, y ahí estuve leyendo sobre la entrevista Guayú y también sobre la cuestión de la miel, ¿verdad? Una cartilla que mandaste y está excelente. Exactamente. Son muy didácticos. Ya cerramos con lo que iniciamos con Daniela. Daniela tenía o quería escribir sobre algo, sobre los frutos que se producen en su comunidad, y ha encontrado los que son comestibles o que tienen utilidad para su familia. Ha realizado algunas entrevistas. Miren lo que hizo ella, lo que ustedes planteaban al inicio, entrevistas, encuestas, aplicando algunas de las ideas que le dimos para avanzar en su propósito. Ahora ella quiere presentar su texto escrito a sus compañeros y familiares, sin embargo no sabe cómo hacerlo. Facebook, el WhatsApp y todo esto. Entonces van escribiendo en el chat. ¿Qué aprendí de la sesión de trabajo situado? La señora Rudelia García Mendoza escribe, a utilizar la imaginación, una simple canción ayuda mucho más que una clase. La señora Viviana escribe, gracias, excelente jornada. La señora Claudia Patricia Marchena, aprendimos a ver más allá
de lo que está implícito. Gracias, señor Luzma, bendiciones. La señora Yuri Borja, aprendí que es importante tanto la lectura como la escritura, van de la mano. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar de forma activa en esta sesión de trabajo situado. Bueno, mientras siguen escribiendo hay algunos compañeros, es no la bueno, que el escucho, proceso de escritura y el proceso de la oralidad pues van de la mano, ¿verdad? Ya lo escribí, ya creo que la profe Yuldi por aquí, pero también que es importante, como el proceso de escritura requiere como unos momentos un poco más bien estructurados que el de oralidad, que sería bueno también echar mano justamente de la oralidad para poder generar luego ya el ejercicio de escritura. Gracias, señor Viviana. Excelentes aportes. Acá escribe la señora Yuldis a que si un eje temático determinado se desarrollan muchos aprendizajes, buenos aportes, dice el profe John Maynis. El profe Héctor, el conocimiento puede estar en cualquier rincón de nuestro entorno, vale explorar. Bien, profe Héctor. La señora Dilia Elisa, me parecieron muy importantes cada una de las cápsulas, las cuales le facilitan al estudiante apropiarse de sus conocimientos de forma motivadora. La señora Silvana, aprendimos la importancia de la oralidad y de la escritura como elementos articuladores de la comunicación. La señora Dilia Díaz, gracias señor por sus aportes, bendiciones. A la señora Silvana Orozco, aprendimos la importancia de la oralidad y de la escritura como elementos articuladores de la comunicación. La señora Elizabeth Marchena, de esta sesión aprendimos a utilizar estrategias que permiten a los estudiantes el desarrollo de la oralidad y la escritura y tener una motivación permanente en todo momento. La señora Elizabeth Marchena está con la señora Alice. Bueno, compañeros, muchas gracias de verdad por estar aquí, por estar siempre presente en estas actividades. Dios los bendiga por todo el esfuerzo que están haciendo por la comunidad salaminera, por poder llevar esa educación a los niños y las niñas. Dios los bendiga por esa labor, así como decía la Madre Teresa de Calcuta. Al finalizar de todo este proceso es Dios y nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios y Él sabe todo el esfuerzo que hemos hecho. La señora Yuri Borja, saludos a la señora Dilia. Muchas gracias a usted, señor Yuris, por estar aquí y a todos ustedes. Entonces, que tengan un excelente día. Luzma. Una excelente tarde. Cuénteme, profe. La verdad que no me puedo comunicar a través de la para poder escribir, pero me pareció muy importante la información. Fue clara, concisa y me hizo recordar muchas formas que nos podemos comunicar. Mire cómo que nos podemos comunicar. Ya, muy importante, muy enriquecido. Y la verdad que me llevo una buena información. Gracias, señor. Bueno, listo, profe. Entonces, para eso estamos en contacto. Muchas gracias, señor. Buen aporte. Hasta la próxima.